Hola a todos. Soy Moisés Cota del Ángel. Buen día y bienvenidos a este su programa titulado Resentimientos de la Nación. En esta ocasión les hablaré acerca de las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, quien consiguió la presidencia de México, valiéndole el levantamiento del movimiento estudiantil Yo Soy 132, desde el 2012 al 2018. Trataremos las últimas dos reformas, si, en verdad, transformaron y movieron a México o no. Sin más preámbulos, comenzamos. Sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto, 2012-2018. El gran sexenio del horror. Ensayo crítico de indignación nacional. ¿Las reformas del presidente Enrique Peña Nieto transformaron y movieron a México? La nueva ley de amparo es, según el gobierno o el derecho mexicano, el mecanismo más eficaz que estos tienen para resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad, y que lesionan o vulneran sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Gobierno, Nueva Ley de Amparo, 2013, párrafo 1. Sin embargo, ¿es necesaria que haya otra ley de amparo? ¿Esta nueva ley de amparo a quiénes protege ahora? ¿Acaso defender nuestros derechos y bienestar ciudadano, así como nuestro patrimonio, será costoso? ¿Qué acaso el abogado será más costoso para llevar nuestro humilde caso que no le dejará ganancias? Pues los abogados cobran aún altos honorarios. Es aún, supongo, un medio ciudadano que cuestiona la constitucionalidad de la actuación de toda autoridad del Estado, sobre todo la autoridad del gobierno de Peña, que está más que cuestionada. ¿Cómo saber que esta autoridad judicial o política no está violando la ley que dicen guardar y hacer guardar de la Constitución? ¿Qué tan seguros estamos de que nuestros derechos serán protegidos por esta nueva ley y no sucumba ante el abuso acostumbrado de la autoridad? ¿Esta ampara al ciudadano común o al miembro de la clase de la autoridad burguesa, abusiva y neoliberal? ¿Se amplía la esfera de protección de los derechos? Más bien, se amplía la esfera de la realización de los derechos, sobre todo en México. Esta nueva ley puede retrasar la demanda puesta por alguien agraviado del común de la población, haciéndolo más agraviado. Puede hasta suspender la demanda a la parte demandada si puede pagar su fallo a favor, sobre todo si es una empresa millonaria amiga del gobierno plutócrata y malvado. La omisión de la autoridad en respetar y ejercer los derechos del común agraviado es un hecho, porque no se siente obligado a ello aún por la ley, que aparente ignora o le vale. ¿Realmente se eleva la justicia mexicana? Porque la justicia en este país es relativa y siempre está del lado de los poderosos, nunca del desválido, a menos que pueda pagar los honorarios del abogado defensor. Bien, los griegos representaron a la justicia como una mujer con los ojos vendados, porque bien dicen que la justicia es ciega, bien podría representarse como la ramera del más rico y poderoso. Realmente esta nueva ley ha fortalecido la influencia y el fausto del gobierno federal que a la misma Suprema Corte de Justicia y al Poder Judicial de la Federación. Tal parece que entre sus leyes escritas está el proteger y servir al presidente sobre todas las cosas, aunque este sea un delincuente, un derrochador, un violador de la misma ley, el padrote de la ramera justicia, asesino, etc. La justicia para el resto del México no privilegiado se ha convertido aún en nuestra olvidada Constitución en una ilusión cotidiana. ¿Estos nuevos amparos acaso protegen desde criminales hasta víctimas de una violación de sus derechos? Pues un amparo es, según el gobierno o el derecho mexicano, un juicio que tiene la finalidad de salvaguardar los derechos de todos los mexicanos. Gobierno, Nueva Ley de Amparo, Mitos, 2013, párrafo 2. ¿Significa que estos amparos pueden proteger prácticamente a cualquiera? ¿No es amparado un gringo en suelo mexicano? Pues los turistas blancos del extranjero están siendo más protegidos que los propios ciudadanos mexicanos por las leyes mexicanas mismas, mientras que los mexicanos en Estados Unidos son tratados como delincuentes y como gente de la peor calaña. No por nada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tan amado por nuestro propio presidente malinchista, pone un muro al sur de su frontera a principios del 2017. Dicha ley ha defendido e incluso sacado de prisión a más delincuentes y a políticos corruptos que a alguien del común de la población de clase media y baja tratado como delincuente por no pagar por el amparo o por el abogado. Incluso ha protegido a familiares y amigos de políticos y abogados poderosos del país, haciendo de la justicia algo parcial y negociable. Tal parece que el ejemplo que nos da el presidente Peña Nieto y los demás expresidentes que, la justicia es de quien la pueda comprar. Con esta modificación a la ley de amparo no cualquiera del pueblo puede interponer con facilidad un amparo debido al desconocimiento de este procedimiento y hasta de sus propios derechos aún fundamentales. Dicho proceso por medio físico o por internet, el amparo podría tardar meses, hasta años en ser respondido y ejercido por el Poder Judicial de la Federación, bien podría omitirse por el mismo. Si los derechos de común mexicano son negados por la misma autoridad que le puede clausurar un negocio o una prestación, ¿cómo esperan que sus derechos no sean ignorados y pisoteados?
Con esta los derechos humanos son más que desprotegidos en la Constitución, llegarán al punto de que serán destruidos por el mismo gobierno tarde o temprano, a menos que el pueblo se levante a defenderlos a riesgo de ir a prisión con el nuevo amparo en su contra. La reforma político-electoral considero que se aprobó demasiado tarde en beneficio de Peña Nieto. De haberse aprobado esta reforma en sexenios anteriores, quiero a veces creer que este no hubiera sido presidente. Pero todas las reformas del mismo personaje del PRI y de Televisa son una farsa, un pretexto para violar las leyes de la Constitución que juró guardar y hacer guardar, para mentir, robar, matar, evadir impuestos, con el Teletón con ayuda de la reforma hacendaria, entre otros delitos de cualquier priista en el poder político. Según el presidente, los mexicanos vivimos en una democracia electoral en la que el derecho al sufragio universal se ejerce con plena efectividad. No obstante, para transitar a una democracia de resultados era indispensable actualizar y perfeccionar el régimen político del país y sus reglas e instituciones electorales. Gobierno, Reforma Político-Electoral, 2013, párrafo 1. ¿Realmente vivimos en una democracia? De forma democrática hemos elegido siempre al candidato del PRI, con excepción de los 2 sexenios del gobierno del PAN, que parece que siguió gobernando el PRI. ¿Qué acaso la democracia no es el poder del pueblo? Como dice su raíz etimológica. ¿Qué acaso el poder democrático es el del presidente, de su familia, de sus amigos, de su gabinete, de los diputados sentados y dormidos en su curules ganando miles de pesos al mes? Si la democracia electoral fuera el poder del pueblo, cuyo sufragio es supuestamente efectivo, Peña Nieto no hubiera sido presidente. ¿Que la manipulación de los votos de su propio pueblo en favor del antes candidato del PRI acaso se llama democracia? Pareciera que esta reforma ha convertido a este gobierno priista en la dictadura perfecta, en un gran montaje por la siempre presente alianza con Televisa. ¿Cómo es que modificar el régimen político lo hará más fuerte y democrático? ¿No lo hará más fácil de romper y siempre cambiante por toda una serie de reformas que convenga a cada partido en el poder? ¿Que la coalición de los partidos no los hace más rígidos, sino más odiados y corruptos, montoneros y rémoras? ¿Que se podrá elegir al siguiente presidente hasta por 12 años para que acabe de destruir a México en lugar de transformarlo y moverlo? Tal parece que lo movió al vacío y lo transformó en el peor de los países posibles. ¿Cómo es que sustituyendo el nombre de Procuraduría General de la República por el de Fiscalía General de la República cambiará y reforzará la seguridad nacional combatiendo el narcotráfico y el crimen organizado fuerte y creciente cada día, cada sexenio? ¿Cómo es que separando al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social la vuelve autónoma si todas las instituciones burócratas hacen lo que el presidente quiera? Sobre todo cuando el Senado y la Cámara de Diputados terminan a fin de cuentas haciendo, por obligación o por conveniencia, lo que el presidente quiera. Esta reforma hará que la transición de presidente a otro sea en el día 1 del mes de octubre, en lugar del 1 de diciembre, como es costumbre, a partir del 2024. 12 años con los mismos legisladores de siempre es, de por sí, el infierno para su pueblo subordinado y doliente. ¿Cómo es que sustituyendo el nombre del Instituto Federal Electoral por el de Instituto Nacional Electoral cambiará la forma de elegir y votar democráticos? ¿Que acaso el presidente no sabe lo que es federal? Según esta reforma el INE podrá organizar las elecciones en cualquier estado de la República cuando la situación así lo amerite, y supuestamente contará con un nuevo sistema nacional de fiscalización, lo que abonará a la transparencia de las elecciones si esto es cierto. ¿Acaso los familiares o amigos de algún político no podrán aspirar a la candidatura de la presidencia de México? ¿O acaso no podrán comprar los votos o la presidencia del país ni engañar o embrutecer al pueblo con sus costosas campañas llenas de retórica, promesas vacías y premios de lo más mísero? Recurrir, en lugar de un discurso bien elaborado, al delito para poder ganar la campaña sin esfuerzo y de la manera más fácil. Tal parece que con transparencia de las elecciones los de la reforma político-electoral quisieron decir, invisibilidad y desaparición de evidencias de corrupción y actos ilícitos del candidato para poder ganar las elecciones. Las candidaturas independientes deben ser una nueva modalidad de engaño hacia el pueblo mexicano para que den su voto a uno de los partidos de siempre que está detrás. Los más perjudicados por esta reforma son las personas de las comunidades indígenas, porque creen que solo hay un candidato y ese es del PRI o del PAN, desconociendo por completo toda la situación del país en el que viven y son subordinados siempre por la clase política. La reelección consecutiva, lejos de beneficiar a los ciudadanos, solo beneficia a los legisladores. Gobierno, reforma político-electoral, mitos, párrafo 1. Porque, por más que se fomente, no se efectuará la rendición de cuentas aún por ley, que parece una sugerencia. Entre menos sepan y lejos estén sus conciudadanos de la propia política, mejor para los legisladores en tema electoral. Con esto se presume lo que no tienen los legisladores: profesionalización. No se debería reelegir a los mismos diputados y senadores para que se queden más tiempo con ese puesto tal vez inmerecido. Así como no se debería reelegir al rector de una universidad, mucho menos por prácticas prohibidas que se acostumbran entre toda clase de políticos.
Brindar al ciudadano la capacidad de decidir sobre la continuidad de los diputados y senadores en el cargo. Idem. Párrafo 2, eso sí que es falso. Al pueblo no se le ha conferido el poder de elegir, al menos no de forma autónoma, o reelegir a los legisladores por su desempeño y verdadero esfuerzo, cualquiera puede mandar y hacer obedecer dado el caso. La reelección legislativa tal vez no esté prohibida por el famoso lema de Francisco I. Madero, pese a que esté dirigida solo a la reelección presidencial, pero igual puede carecer de toda legitimidad. Los legisladores toman convenientemente como pretexto el artículo 59 de la Constitución. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2013, como permiso para reelegirse con o sin apoyo del pueblo. Por otro lado, los legisladores no pueden reelegirse de forma inmediata de acuerdo con el párrafo segundo de la fracción segundo del artículo 116. Según este gobierno, la no reelección legislativa nunca fue una demanda revolucionaria, pues el lema de Francisco I. Madero, sufragio efectivo, no reelección, iba dirigido exclusivamente a la reelección presidencial y no a los diputados ni senadores. Gobierno, reforma político-electoral, mitos, párrafo 3. Sin embargo, de acuerdo con María del Carmen Nava, aunque la reelección legislativa inmediata se prohíbe desde 1933, existe la llamada reelección no consecutiva, que ocurre cuando un legislador ocupa el mismo cargo con al menos una legislatura intermedia. La reelección alterna facilita que al inicio de cada legislatura haya un grupo de legisladores con experiencia previa. Nava, 2013. Así que la reelección legislativa no estará prohibida, pero ¿en qué parte de la misma Constitución dice que está permitida de forma clara y convincente? ¿Extender a 12 años a la elección de los mismos legisladores con su mismo cargo no es un grave error? ¿Por qué su desempeño y resultados no se destacan por ser los mejores? 12 años les tomará para la rendición de cuentas que parece que no están dispuestos ni obligados a hacer. Debieron ser evaluados diputados y senadores, la mayoría de estos estarían reprobados por su clara ineficiencia legislativa. Los gobiernos por coalición son un fracaso político como los gobiernos de un solo partido en cuanto a resultados. Obviamente la coalición del Partido Verde con el PRI ha hecho que el mismo tenga peor fama que el partido tradicional e innombrable, pues su cuidado del medio ambiente ha destruido más vidas humanas y ha degradado el ecosistema como cualquier otro partido político mexicano, al menos la mayoría de ellos. Si hay resultados en las coaliciones, deben ser pésimos o una mentira. La reforma no solo puede debilitar la autoridad electoral, sino que la puede ignorar o hacer válida para otro candidato por el que no se votó, como en el caso de Peña Nieto. Si el Instituto Nacional Electoral, INE, fuera creado para fortalecer la autoridad electoral y la democracia mexicana, los votos perderían validez tras venderse por una torta, un jugo, un cupón de Soriana y 100 pesos, y así no ganaría cualquier monigote manipulador candidato preferido del poder tradicional corrupto y del poder mediático. Los candidatos que se dicen independientes tal vez puedan competir contra los partidos políticos, pero ¿acaso serán financiados para sus campañas políticas por el público? Pues la misma reforma no es una garantía para sus derechos. En mi opinión, todas y cada una de estas reformas, o son un rotundo fracaso desde que fueron emprendidas, o deben ser un engaño que solo está del lado del poder y de la clase política, y estas son desfavorables para la clase media, baja y obrera mexicana. Si se basaron en las reformas del extranjero, quizá fueron adaptadas para que no funcionen para el resto de México, o quizá también son un fracaso para el México menos afectado y más privilegiado que dice moverse y transformarse. A mi parecer, el PRI por medio de las reformas solo ha logrado moverse con violencia e imponencia y se ha transformado en el peor monstruo que ha superado en maldad y en corrupción al sexenio de Calderón. ¿Qué reformas nos esperan para el siguiente sexenio? ¿Serán peor que las de ahora? Tomando en cuenta que estas no hicieron lo que una reforma normal haría, una transformación y un avance más humanitario para todos los mexicanos, no para unos cuantos. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete para ver mis nuevos videos. Les agradezco que me hayan acompañado en cada video sobre las reformas. Acompáñenme, si quieren, en los demás videos sobre el gobierno más criticado de la historia de México. Hasta luego.